Bueno, muy bien, muchas gracias por sumarse puntualmente a esta clase de consultas, donde fundamentalmente en esta materia de contabilidad de costos, nosotros, como habrán visto, abordamos distintas temáticas siempre relacionadas con el campo de la gestión, ¿no? Es decir, si bien la materia se llama contabilidad de costos, principalmente le damos un enfoque de gestión. Entonces, en el módulo número uno vamos a ver algunas cuestiones específicas de cálculo de costos, un cálculo simple. Y en el módulo 2, que son los dos trabajos prácticos que vamos a abordar en el día de hoy, vamos a realizar un cálculo de costos para algunos clientes, ¿no? Para algunas órdenes, para unos trabajos de unos clientes que le han encargado a una empresa. Entonces, voy a compartir a continuación el trabajo práctico número uno. Bueno, trabajo uno. Bueno, esta es la consigna del trabajo práctico número uno. Ustedes tienen, Sí se ve, María. lo tienen cargado, bueno, muchas gracias. Lo tienen cargado de otra forma. Ah, no nos presentamos. Bueno, yo soy el profe Mariano, nos acompaña el profe Gabriela Serra. Ahí va. Y el otro docente que está a cargo es el profesor Maximiliano Gómez, que en el práctico de hoy no va a estar, pero quien también va a realizar correcciones de trabajo prácticos. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, bienvenida Diana, ya la habíamos saludado, ahí vamos. Bueno, entonces en este trabajo práctico número uno se presenta una situación fundamentalmente apuntando al cálculo de costos, costos totales, costos unitarios. Atención con eso porque vamos a pedir el cálculo tanto de costos totales como de costos unitarios, ¿no? De producción para una determinada empresa. Se presenta la situación de la empresa, es un caso, digamos, inventado, ¿no? Creado a partir de una situación real, pero es un caso de fantasía, digamos, de ficción. Una situación hipotética de una empresa, relatada ahí, donde bueno, se presentan algunos datos y fundamentalmente vamos a los datos numéricos, que son los que principalmente nos interesan, que son los datos que tenemos aquí. Nos dice que tiene una existencia inicial de producción terminada, PD de producción terminada, de 2.000 unidades, ¿no? Esta es una empresa, recordemos que fabrica insumos, ¿no? Que fabrica insumos tecnológicos. Entonces nos dice que al inicio del periodo tiene 2.000 unidades con una evaluación de 4.000 pesos cada una. Y al final del periodo tiene 4.000 unidades y se evalúan a 4.100 pesos cada una, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, no nos da la precisión, pero esto podría ser, por ejemplo, el caso de un mes, también podría ser un año, pero normalmente cuando hacemos gestión, los controles de gestión son más de abordaje mensual, ¿no? Entonces, supongamos que al inicio del mes, entonces la empresa tenía 2.000, la producción terminada, eso quiere decir productos que ya estaban concluidos, que no se le agregan elementos del costo disponibles para la venta, pero que aún no han sido comercializados, ¿no? Ese es el concepto de producción terminada. Y al final del mes, lo mismo. Terminó una determinada cantidad de productos, en este ejemplo 4.000, y tienen una evaluación, es decir, cambió el valor, ahora es de 4.100 cuando a principios del mes eran de 4.000 pesos. ¿Ok? Hubo un incremento ahí de 100 pesos. También nos dice que las ventas del periodo fueron de 8.000 unidades. Y nosotros con esos datos no hace falta que sepamos cuánto es lo que se fabricó porque lo podemos calcular por diferencia. Ahora lo vamos a explicar. Pero fíjense que tenemos la existencia inicial, la existencia final y las ventas en unidades, ¿no? Nos dice que se vendieron, se comercializaron. Comercializaron quiere decir se entregaron al cliente, es decir, en la empresa durante el periodo entregó físicamente a clientes 8.000 unidades. Por lo tanto, nosotros ahí fácilmente podemos deducir que si se entregaron al cliente 8.000 unidades y quedaron al final del mes 4.000 unidades, entonces durante el mes hubieron en total 12.000 unidades, 8 más 4. Pero como al inicio del mes ya tenía 2.000, acá estamos suponiendo que son todas unidades iguales, entonces
en realidad cuánto fue la producción y bueno, necesariamente se tienen que haber fabricado las 4.000 que me quedaron, más las 8.000 que entregué, menos las 2.000 que ya tenía. Es decir, se fabricaron, se produjeron 10.000 unidades. ¿Ok? Bueno, eso como primer punto. Segundo, nos dice que los costos de mano de obra directa son, y atención con eso porque nos piden inventar un monto. Inventar quiere decir que ustedes tienen que proponer cuál es el monto que va a tener de costo de mano de obra directa por cada unidad que se fabrique, ¿no? Y a ese monto que ustedes propongan le tienen que sumar un 50% en concepto de cargas sociales, ¿no? Que eso va a incluir el aguinaldo. Es decir, nosotros sabemos que hay un monto de remuneraciones. Cuando hablamos de costos de mano de obra, tenemos que básicamente están conformadas por dos elementos. Los sueldos, ¿no? Que son las remuneraciones, en sí mismas, son sueldos brutos, y sobre el valor de ese sueldo bruto se calculan las cargas sociales. Esas cargas sociales, en este ejemplo, nos dice que es un 50% sobre ese monto propuesto inicialmente, ¿no? Y ese 50% ya incluye el 8,33% del aguinaldo, ¿no? Bien. A su vez sabemos que ese 8,33 también funciona como base de cálculo para más contribuciones patronales que se denominan. Bueno, todo eso, el aguinaldo y las contribuciones, todo eso forma parte de ese 50% que le vamos a sumar al monto que ustedes inventen. Es decir, cuando ustedes calculen el monto, ya lo vamos a ver, tienen que tomar ese valor y agregarle un 50%. Después nos dice que hay costos de materia prima, también por unidad, por cada una de esas unidades que se han fabricado. Y ustedes tienen que proponer un monto, ¿no? También va a ser un monto por unidad, es decir, hay un costo de cada producto que tiene un concepto que va a ser, por ejemplo, un elemento del costo, la materia prima, otro será la mano de obra directa, otros serán los costos indirectos. Ustedes tienen que proponer cuál es el monto de materia prima por cada unidad. Y a ese monto que propongan le tienen que agregar un 10% más. Le tienen que sumar un 10% en concepto de desperdicio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno produce hay una parte que se pierde en el mismo proceso productivo. Porque se manipuló, porque a veces hay evaporación, porque a veces hay, bueno, propio del manejo, ¿no? Por ejemplo, fabrico pan, entonces, bueno, una parte de la harina se cae al costado, queda pegada en el fondo, lo que sea, digamos, siempre hay una parte que se pierde. Entonces, al costo que ustedes propongan le tienen que sumar un 10% más, así como aquí en la mano de obra le suman un 50%, concepto de cargas sociales, acá le van a sumar un 10% en concepto de desperdicio que son normales. Como son normales los desperdicios, forman parte del costo del producto. Si no fueran normales, no se deberían tener en cuenta como parte del costo de producción terminada. Después nos dice que los costos indirectos, ¿no? Los costos indirectos los separan en una parte fija y en una parte variable. Lo primero que tienen que proponer es un costo indirecto de fabricación, que quiere decir CIF, costo indirecto de fabricación, son estos costos indirectos que decía. La parte variable será un monto por unidad que ustedes también tienen que inventar, tienen que proponer, cada uno de ustedes debería proponer un monto distinto al de sus compañeros, ¿no? Siempre que diga inventar monto, que en este ejemplo los que estamos viendo hasta el momento son esos tres conceptos: mano de obra directa, materia prima y los CIF variables, los costos indirectos variables. Tienen que inventar un monto por unidad. Mientras que a la parte fija ya está en la consigna del ejercicio, ahí no tienen que inventar nada. Y tienen presentado el dato como un total mensual. Es decir, ustedes si quieren saber cuánto es el costo unitario, van a tomar este total mensual y dividirlo por las unidades que se fabricaron durante el mes, ¿no? Que se fabricaron durante el mes serán las 10.000 unidades que veíamos hace un momento, entonces será ese monto dividido esa cantidad de producción. Después nos da otros datos que son de gastos, gastos de administración fijos, gastos de comercialización fijos, y nos agrega como comentario que a los gastos comerciales variables hay que sumarles un 10%, ¿no? O más bien se calculan como un 10% sobre, es decir, por el monto de las ventas realizadas. Es decir, las comisiones, supongo que fueran gastos comerciales variables, el concepto típico son comisiones comerciales, serán un 10% de la venta realizada. Es decir, por cada unidad que se vende,
del precio de venta, el 10% le quedará al vendedor. El precio de venta nos aclara que es de 20.000 pesos por unidades. Fíjense que todos estos últimos datos para el cálculo de costos de producción no son relevantes, no son necesarios. ¿Por qué? Porque el costo de producción llega hasta el momento en que el costo del producto terminado está en condiciones de ser comercializado, pero no incluye toda la parte posterior a la terminación de ese producto, ¿no? Yo simplemente concluí el producto y hasta ese momento sumo todo lo que es costos, ¿no? Ese costo del producto en condiciones terminadas, no va a incluir, por lo tanto, estos gastos, ni administrativos, ni comerciales, ni, por supuesto, el dato del precio de venta al cual se comercializó, ¿no? Sí, vamos a interesarnos en todos los otros datos que vimos recién: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Tengan cuidado cuando inventen de no perder la visión de que si el precio de venta es 20.000, la mano de obra unitaria no puede superar, o sea, no pueden poner 40.000 la hora porque le va a dar cualquier verdura. O sea, tiene que ser algo coherente para que les dé, sumado todos los costos variables, mano de obra directa, materia prima y costos variables y costos fijos, les dé una ganancia con respecto al precio de venta. Tengan cuidado con eso a la hora de inventar, que sea coherente el número que inventan, ¿verdad? Sí, eso que dice el profesor es muy importante porque básicamente también hace referencia a la comprensión del caso. Es decir, si usted pone cualquier número ahí y uno dice, bueno, el contador, la contadora no entendió, digamos, lo que está haciendo, porque básicamente tiene que tener justamente una relación, ¿no?, entre costo y precio, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es la consigna. ¿Alguna pregunta hasta acá, Dayana, de la consigna? Bueno, saben que igual nos pueden compartir todas las consultas que tengan después por mensajería de Canvas. Bueno, muy bien, muchas gracias, no hay consultas. Bueno, dejo de compartir y les muestro una propuesta de solución. Compartir desde acá. Bueno, lo primero que tienen ustedes es el modelo que está compartido, ¿no?, que lo pueden descargar inclusive de la plataforma, donde fíjense que están los costos primos, que es lo primero que se pide, los costos de conversión, luego se piden costos de producción, el costo de productos terminados y el costo de productos vendidos, que sería el costo de ventas, digamos. Y fíjense que es muy importante que completen cuáles son los datos que utilizan. Si no ponen los datos, no podemos saber cuáles son los datos que han utilizado. Y eso es fundamental, inclusive ya lo vamos a ver en la grilla, tiene un puntaje, acá ya que estamos vemos la grilla, donde hay un puntaje asignado a la inclusión de fórmulas. Tienen que incluir todos los cálculos en el archivo de Excel que nos envíen. Y otra cosa muy importante es que nos envíen un archivo de Excel, no que envíen un PDF, un archivo de texto, digamos, de Word o cualquier otra cosa, sino tiene que ser un archivo de Excel, una planilla de cálculo, ¿no?, de Excel. Bien. Entonces tienen que poner cuál es el costo de mano de obra por unidad, el costo de materia prima por unidad que utilizan y los CIF variables por unidad. Eso tiene que estar bien detallado, bien aclarado en la planilla que calculan. Por ejemplo, acá decíamos, bueno, que estaba explicado, lo de orígenes y aplicación. Entonces decíamos, la existencia inicial que nos presenta son 2.000 unidades, lo pongo acá. Las ventas fueron 8.000 unidades y la existencia final nos decía que eran 4.000 unidades. Entonces, si sumamos todos los destinos, todas las aplicaciones, 8.000 y 4.000 son 12.000 unidades, y si tengo solo 2.000, esto tiene que ser igual a esto. Entonces me estaría faltando 10.000 unidades, que son las que efectivamente se fabricaron, ¿no? Se produjeron 10.000 unidades al descontarle las 2.000 que yo tenía fabricadas del mes anterior sería. Las unidades de existencia inicial son las unidades producidas el mes anterior o inclusive quizás anteriores que no fueron entregadas a los clientes, ¿no? Bueno,
Con esos datos, bueno, yo acá inventé unos números, puse unos valores ahí por unidad y con eso puedo calcular los conceptos solicitados, que son, bueno, los costos de producción, la costo de producción terminada y el costo de ventas. Fíjense que es muy importante que detallen cuánto es el costo total, por ejemplo, de producción, como el costo unitario, ¿no? Tienen que estar los dos datos presentados por cada elemento solicitado, ¿no? Tiene que estar detallado el costo primo, total y unitario, el costo de conversión, total y unitario, y así con cada concepto que se pide. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá del trabajo práctico número 1? En la grilla, bueno, ustedes tienen ahí para ir revisando los puntajes asignados. Lo fundamental es que puedan calcular el costo de producción, porque, bueno, tiene menor puntaje el costo primo y costo de conversión, porque entendemos que es más simple. Mientras que el costo de producción, el costo de productos vendidos y el costo de productos terminados se asignan 20 puntos a cada uno de esos. Es decir, como son tres conceptos que se piden, son 60 en total, y a su vez para los 20 puntos les pedimos que esté el costo total y el costo unitario por cada uno. Si ponen solo uno, y bueno, será la mitad, digamos, ¿no? Es decir, si solo ponen costo total y no el unitario, son 10 puntos. Por ejemplo, si solo ponen el costo de producción total y no el unitario, 10 puntos. ¿Ok? Solo el costo de productos vendido unitario y no el total, 10 puntos más, y así en lugar de 60 tendrían 30 en ese ítem, ¿no? Bueno, no hay consultas, dice Dayana. Bueno, muy bien. Bueno, este trabajo práctico es el más simple, y a su vez ya le habíamos compartido una explicación adicional con otros números de un trabajo similar. Ahora vamos al trabajo práctico número 2, entonces, correspondiente al módulo número 2. Les recuerdo que el próximo lunes 5 vence el trabajo práctico número 1, ¿no? Y el lunes siguiente vence el trabajo práctico número 2. Así que no se dejen estar, fíjense que el ritmo de las materias de verano es bien intensivo. No hay forma de que recibamos un trabajo fuera de término, ¿sí? Sí. O sea Eh, que el lunes a las 12 lo que entró, entró, no vale que haya problemas técnicos, nada, no, ¿sí? no, no. No Así que se no se recibe por dejen estar hasta las mensajería, nada de eso. 11:59, ¿sí? Ojo con eso. Es Y preferible con que lo el, entreguen un día antes, digamos, sí, como para asegurarse de cualquier situación y no, digamos, dejarse estar para entregarlo al último minuto, digamos. y nos pueden consultar el fin de semana también, o sea, no, nosotros que tenemos obligación de responderle a las 24 horas, ¿sí? Otra cosa, el 2 tiene obligatoriedad de responder un foro también, ¿no es cierto, Mariana? Efectivamente. Efectivamente, fíjense que hay preguntas ahí. Hemos cambiado las preguntas, así que eso por las dudas que copien y peguen, digamos, no, Si hay no. recursantes, véanlo. Ah, los trabajos son individuales. Sí, Si hay todos. dos personas que repiten el formato, o sea, si hay, bueno, el formato es parecido, pero nosotros nos damos cuenta por el tipo de letra, por lo que sea, nos damos cuenta cuando dos trabajos son muy parecidos. Así que eviten sanciones, porque son bravas las sanciones por plagio, ¿sí? O sea, son individuales, cada uno entrega su trabajo, trabajen solos, ¿sí? Y así lo aprenden en la materia también. Sí, cualquier consulta nos escriben, digamos, escriben al profe Se consulten experto. más a nosotros, no a no a sus compañeros, Claro, a claro, nosotros. escriban a los profes, digamos, para eso estamos a disposición, como dice el profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos al trabajo práctico número 2. Vamos a la consigna del ejercicio. Bueno, me está pegando el aire, me está matando, pero bueno, la tengo ahí. Prefiero eso y no el calor, por Dios. Bueno, bien, en este planteo, digamos, nos presenta a una empresa que básicamente brinda dos tipos, digamos, realiza servicios, ¿no? Una empresa que realiza servicios de fabricación de muebles en forma artesanal. Nos presenta todo el caso de la empresa con todos los, bueno, toda la información, etcétera, la estructura, bla, bla. Y vamos a lo interesante en términos numéricos, más allá del caso en sí. También esto es un caso basado en una empresa real.
nos pide que se costee, es decir, que se determine el costo y luego el precio para dos trabajos, para dos clientes distintos, un hotel y una institución. El hotel tendrá sus requerimientos, ya vamos a ver, de elementos para fabricar. Entonces, por ejemplo, elaborar muebles para ese hotel, y bueno, requerirá determinada cantidad de materia prima, determinada cantidad de horas de trabajo, de mano de obra directa, diremos nosotros, y a su vez la asignación de determinados elementos de costo indirecto, ¿no? Nos dice que la empresa cuenta con los siguientes datos. Bueno, y ahí aclara nuevamente que donde dice inventar monto, cada uno tiene que proponer un monto distinto, tal como vimos en el trabajo práctico anterior. Lo primero que nos aclara, o que nos pide más bien, es el costo de la mano de obra directa, ¿no? Esa mano de obra directa, no dice ahí que es directa, pero es directa. Dice costo de mano de obra mensual, es la directa. Nos aclara que son dos categorías. Es decir, dentro del personal que trabaja en forma directa en la fabricación de estos muebles, se dividen en dos categorías. Hay una categoría 1, que es un oficial especializado, que es la categoría que cobra más, porque justamente es especializado, tiene más antigüedad, tiene más capacitación, entonces el monto que cobra, ¿no? El monto que va a cobrar esta categoría 1 va a ser mayor a la de la categoría 2, que es solamente un operario, ¿no? Un operario que tiene menos instrucción, menos experiencia que la otra categoría. Entonces, ahí ustedes ya tienen que incluir el monto de sueldo y cargas sociales. A diferencia del trabajo práctico anterior, donde a eso se le agregaba un porcentaje, acá ya tienen que incluir un monto total, ¿no? Es decir, ustedes ya tienen que definir un monto total, incluyendo sueldo y cargas sociales, ¿ok? Sueldo y cargas sociales total mensual, ¿ok? Nos dice que cada empleado, tanto los de categoría 1 como los de categoría 2, trabajan 200 horas por mes, ¿no? Y que hay 5 empleados categoría 1 y hay 10 empleados categoría 2. Entonces, si vamos a las horas trabajadas en el mes, hay 5 de categoría 1 que van a trabajar 200 horas, será 5 por 200, hay 1000 horas mensuales de empleados categoría 1. Y hay 10 empleados, categoría 2, 10 por 200, son 2000 horas mensuales de empleados categoría 2. A eso lo tienen que tener en cuenta al momento de inventar los montos mensuales, porque estos son montos totales mensuales de sueldo y cargas sociales. Entonces, tienen que hacer algo proporcional, entendiendo que la categoría 1 cobra más que la categoría 2, pero a su vez que los empleados de categoría 2 son el doble que los empleados de categoría 1, ¿no? Ahí ya lo vemos en números, pero hay que quede bien claro ese concepto. Y nos aclara además que los costos indirectos de fabricación mensuales son el 80% fijos y nos pide inventar el monto total de la parte tanto fija como variable. Eso es un dato que en realidad está presentado, pero al momento del cálculo no tiene mayor incidencia, ¿no? Sí, solamente un dato ahí presentado y nada más. Lo que sí no es importante es que los costos indirectos se aplican, es decir, se asignan en función de las horas de mano de obra directa. Y eso es importantísimo porque vamos a calcular un costo por hora de costos indirectos de fabricación y luego vamos a asignar a cada uno de los dos trabajos, a cada uno de los dos clientes, ¿no?, los costos indirectos en función de la cantidad de horas. Es decir, si un trabajo para un cliente requiere mayor cantidad de horas de mano de obra directa, y bueno, tendrá mayor costo indirecto asignado, porque justamente la base de asignación son las horas de mano de obra directa. Y atención, porque dice horas de mano de obra directa, no hace diferenciación entre categoría 1 y categoría 2. Es decir, todo lo que sean horas, sea categoría 1 o 2, suman por igual. Y bueno, luego nos da datos específicos para cada cliente. Para el hotel nos pide un monto de materia prima que hay que inventarlo. Y luego nos aclara que de categoría 1, del oficial especializado en mano de obra directa, se requerirán 50 horas y otras 50 horas del operario, ¿no?, de la categoría 2.
Mientras que para la institución, nuevamente hay que inventar un monto de materia prima, pero fíjense, va a requerir menos horas de oficial especializado, solamente 40, pero muchas más horas del operario, que son 100 horas. Todo eso para calcular costos. Y luego, para llegar al precio de venta, nos aclara que para determinar el precio a cobrar se le va a sumar un 40% al costo total de producción. Es decir, vamos a sumar materia prima, mano de obra directa de las dos categorías y los costos indirectos de fabricación. Vamos a llegar a ese costo total de producción y a eso le vamos a sumar un margen, que es un porcentaje sobre el costo total, que será en este caso un 40%, para luego con eso, costo más el margen, nos da el precio de venta. ¿Okay? Mismo criterio para los dos clientes, es decir, a los dos clientes le vamos a cargar un 40% de margen sobre costo total. Y bueno, nos pide definir el precio que se espera cobrar a cada cliente, incluyendo obviamente el archivo Excel, todos los datos y las fórmulas que se utilicen para el cálculo. ¿Okay? Bien, ahí compartimos la propuesta de solución. Bueno, aquí está. Entonces, lo primero que tiene es el modelo, donde tienen que inventar, dijimos, el monto total del oficial categoría, perdón, de la categoría 1, que es el mano de obra directa del oficial especializado, el monto total, sueldo y cargas sociales, mensual, total mensual, de la parte de mano de obra directa para la categoría 2, y después el monto total de costos indirectos de fabricación total mensual. Después los datos específicos para cada cliente, que básicamente es el costo de la materia prima, lo que tienen que inventar para cada cliente, y listo, ahí no tienen que inventar más nada. Los otros datos salen de la consigna del ejercicio. ¿Cómo salen de la consigna del ejercicio? Bueno, supongamos yo en este caso inventé estos montos para categoría 1 y para categoría 2, ¿ok? Y ese monto total de los costos indirectos. Sumando el costo total de mano de obra directa, tengo que al sumar las dos categorías me da ese monto. Y como dijimos que trabajan 5 empleados, 200 horas de categoría 1, y bueno, podré llegar a calcular el costo de mano de obra directa por hora de categoría 1, el costo de mano de obra directa por hora de categoría 2. Categoría 2, recordemos que eran 10 empleados trabajando 200 horas, entonces por mes son 2000 horas. Y luego los costos indirectos de fabricación, el total mensual, como se aplica, la base de asignación es el total de horas de mano de obra directa, y bueno, tendrán que sumar tanto la parte de... A ver, un minutito, me estoy quedando sin batería, un segundito, ahí va. Tengan en cuenta que, miren lo que está diciendo el costo total de la mano de obra directa mensual, es decir, que acá estamos tomando todos los empleados que están en esta categoría, por eso son 1000 horas, ¿sí? Eh, de lo que trabajan los empleados, y acá estamos hablando del total de los operarios, como son el doble, como decía, trabajan más horas. Entonces tengan en cuenta que acá va el total mensual de todos los empleados, ¿sí? Para poder sacar, luego dividiendo ese valor por la cantidad de horas que trabajan los empleados, 1 o 2, lo que tengamos en cuenta de la cantidad que trabajan, me va a dar el valor de la mano de obra directa por hora. Y acá vean que está incluido el CIF mensual. CIF es costo indirecto de fabricación. Recuerden de nuevo que cuando estamos fabricando un producto, se tienen en cuenta solo los costos de fabricación, no tienen que, o sea, materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Todo lo que son gastos de comercialización, eso también para que tengan en cuenta en el caso